Hola a todos, gracias por venir. Estoy muy contenta de esta invitación de Planetario, así que muchas gracias a los organizadores. Hoy día vamos a hablar un poco de estas rocas misteriosas. No sé, los que llegaron temprano, si es que vieron parte de la exposición que está ahora acá. A los que no la vieron, los invito a que después de que termine la charla la vayan a ver, que son meteoritos del desierto de Atacama y algunos otros. Y bueno, contarles un poco que tiene muchas aristas de estudio los meteoritos en general, y en esta ocasión vamos a hablar un poco de cómo los usamos para entender la formación planetaria y el origen de la vida. Quiero además decirles que estoy fascinada por este primer video que vimos, que muestra que nuestra juventud igual tiene grandes visiones hacia el futuro, que es algo muy importante, y este tipo de charlas las fomentan. Así que vamos a partir como para entrar para que nos sumerjamos en esta temática. Primero, a ver, tengo que hacerlo acá. Sí, con un video de bienvenida. Ahora sí. Bueno, como veíamos en ese video, todo el origen de la materia, lo que somos, nuestro planeta, de qué estamos constituidos nosotros como humanos, parte con la historia de la formación del universo. Entonces, todo este material, los planetas que vemos, se formaron en algún momento gracias a elementos muy básicos que fueron evolucionando gracias a la formación de estrellas. Entonces aquí vemos un poco la imagen del planeta Tierra y la historia que cuenta, entonces cómo la vamos a descifrar. Entonces todo parte con una gran explosión que todos conocen como el Big Bang, que fue entonces la que generó la primera materia que pobló el universo, que fue el hidrógeno y el helio. Y que en la medida en que se fue enfriando ese universo, se fue condensando, formando la primera generación de estrellas, que lograron entonces estas, que son como las industrias de elementos, que dentro de su interior pueden generar fusión de elementos que pueden ir aumentando la masa del hidrógeno y el helio, pasando al litio, al berilio, al carbono, al oxígeno, que son los elementos que nos permiten generar vida. Entonces, hasta un momento, hasta el elemento de la tabla periódica que conocemos como el hierro, estas estrellas son capaces de generar esto capa por capa en su interior, pero es a través ya de la explosión de estas estrellas que se pueden generar los elementos más pesados de la tabla periódica que conocemos. De esa manera, ese material, cuando estallan, o sea, en la muerte de una estrella, es que entregan ese material al medio interestelar y entonces contaminan de alguna forma con lo que ya se formó, y permite que en una siguiente etapa de la formación de estrellas, de nuevas estrellas, estos elementos ya estén dentro de su material, en esas nebulosas que vemos allí, y que van a permitir entonces en algún momento crear planetas. O sea, para la creación de planetas tenemos planetas rocosos, planetas gaseosos. Nosotros habitamos un planeta rocoso, y ahí en esta imagen se puede ver cómo esta acreción es a partir de choques entre toda esa materia que está ahí como polvo y gas, que va entonces concentrándose al centro para formar la estrella, pero que además genera un disco protoplanetario donde se van generando estos pequeños cuerpos comparados con la estrella, que son los planetas, y que nos interesa tanto a los científicos estudiarlos, porque no sabemos bien cómo son las configuraciones de estos sistemas planetarios. Entonces, esto podría ser el inicio de la historia del sistema solar, con nuestra estrella que es el Sol, y este disco formando entonces los sectores donde están creciendo los planetas, y que es un periodo bastante acotado al inicio de la formación del sistema solar, ya que cuando la estrella
empieza con la fusión del hidrógeno para transformarse en helio, empieza a generar mucha energía que hace que barra. Esta energía es como una escoba de alguna forma. El viento solar hace que todo el material que estaba oscureciendo esa nebulosa se vaya dispersando hacia las partes más externas de los sistemas y que deje entonces solamente las entidades que ya se formaron, que son los planetas y los remanentes de los planetas, que en el caso de nuestro sistema solar se ven en lo que es el cinturón de asteroides. Entonces, esta historia lleva a que existan ciertos planetas que quedan en posiciones con respecto a su estrella principal, que tienen la particularidad de tener agua, que es uno de los elementos más importantes para la búsqueda de vida. Entonces, en el caso de nuestro sistema solar, nosotros estamos justo al medio de lo que llamamos la zona de habitabilidad, y que permiten entonces tener un planeta con agua líquida, agua sólida y agua en vapor, que es algo muy extraño en los sistemas. Así que eso como introducción. Entonces, lo que veíamos acá es que nuestros orígenes son cósmicos y que podemos ver en ellos muchos procesos que no son tan tranquilos. Hay muchas cosas que son medias catastróficas, como esta muerte explosiva de las estrellas, el colapso gravitatorio que tiene la nebulosa para empezar a rotar y generar este disco, estas colisiones que de alguna forma son las que van aglomerando el material, que pasa de muy pequeños micrones a ir creciendo jerárquicamente hasta convertirse en planeta, que luego estas colisiones, cuando los cuerpos ya son más grandes, pueden generar otras anomalías que en el caso de la Tierra generaron, por ejemplo, el origen de la Luna, que es un elemento fundamental para tratar de entender las condiciones de formación del sistema Tierra-Luna y de las condiciones que genera ese sistema que son favorables a la vida. Entonces, el nacimiento del Sol, cuando ya empiezan entonces estas fusiones al interior del Sol, es el momento donde ya el material no está disponible para seguir acrecionándose en los planetas, y entonces todo este material se vuela hacia la parte más externa del sistema solar, que en este caso es la nube de Oort, parte del material más rocoso también en el cinturón de Kuiper, y tenemos entonces la configuración que vemos. Entonces, esa es parte de la historia que vamos a tratar de explicar de una manera simple, cómo entonces los meteoritos, estas rocas que nos llegan porque vamos atravesando la órbita alrededor del Sol, nos cae este material, y de qué forma entonces podemos estudiar estas cosas. Entonces, otra cosa importante es cómo entonces el estudio de estas roquitas en el microscopio, en el laboratorio, para ver su química, permiten en este momento tratar de ayudar a otra parte de la ciencia que está tratando de entender cómo se forman estos planetas en diferentes discos protoplanetarios que han sido capaces de observar los astrónomos a través de los radiotelescopios, como el que tenemos en el norte de Chile, que es ALMA. Aquí es una modelización que hace Daniel Tamayo con respecto a esto que ven en esta imagen, esa imagen principal, como para ver que esos gaps que se ven pueden ser entonces los lugares donde se están formando los protoplanetas que van a constituir ese nuevo sistema solar. Como este, que se llama HL Tau, hay muchos otros que se han ido descubriendo a través, y sobre todo con todas las capacidades tecnológicas que tienen los radiotelescopios actuales. Entonces vemos que muchos tienen estas líneas negras que podrían ser entonces los lugares donde se está acrecionando el material y están creciendo estos planetas. Pero hay todavía un montón de incógnitas con respecto a las múltiples configuraciones que pueden tener, como brazos espiralados o la materia concentrada en alguno de los lóbulos. Entonces todo esto es parte de lo que se está investigando actualmente, y que actualmente en Chile estamos tratando también de contribuir a tratar de mejorar la información que permite hacer estos modelos con material que proviene de los meteoritos.
eso es un poco lo que pasa cuando el Sol nace, que se sale todo el polvo y queda entonces todo lo que se formó en ese periodo. Entonces vamos a ver muy rápidamente qué son los meteoritos, diferenciar un poco los términos, cuáles son las evidencias que tenemos de que hayan caído acá en la Tierra, de dónde vienen, cuál es la importancia de los impactos también en el origen de la vida, pero también en su extinción, y otros elementos importantes que nos entregan los meteoritos, como el contexto en el universo y cómo se forman los planetas. Y además algunos poquitos casos sobre los estudios que estamos haciendo en Chile. Entonces, para diferenciar esto primero, todos hablamos de meteoritos, fui a la playa, miré, casi todos vieron una estrella fugaz. En general, muchos se refieren a la estrella fugaz como que vieron un meteorito volando. Y eso no es así, ya dado que hay una terminología para estos elementos, donde tenemos entonces el asteroide, que es el elemento más grande, que está en una órbita confinado a rotar alrededor del Sol, generalmente entre la órbita de Júpiter y Marte, y que tiene unos buenos kilómetros de diámetro. No son regulares, no son redondos todos, pero sí pueden haber algunos redondos. Y tenemos entonces luego los cometas, que son este material que tiene más gases, más volátiles, hielo, que tienen periodos también son mucho más lejanos y rotan alrededor del Sol con órbitas mucho más excéntricas. Cuando se acercan es cuando les vemos la cola, entonces son diferentes a los asteroides, que son de material más rocoso. Cuando un pedacito de estos asteroides sale de esa configuración, ya sea por un tirón gravitacional, un choque o algo así, entonces cuando viajan en el espacio interplanetario le conocemos como meteoroide. Y eventualmente, entonces estos meteoroides pueden venir al sistema solar interno, entrar en contacto, sentir la gravedad de la Tierra, y si son pequeños, si son como un grano de arena un poquito más grande, vamos a ver entonces lo que conocemos como estrella fugaz, que sería el meteoro. Cuando ya son más grandes y dejan una estela y uno cuenta 1, 2, 3 y todavía lo estoy viendo, entonces ya tenemos lo que conocemos como bólido o bola de fuego, que son estos de acá, que son mucho más, perduran en el tiempo y la gente los reporta, generalmente en el Twitter aparecen muy rápidamente ahora. Solo cuando estos son entonces más grandes y soportan la gran presión de la fricción que genera la atmósfera de la Tierra y sobreviven esa caída, entonces tenemos lo que conocemos como meteorito, que entonces es el sobreviviente de... acá está, el sobreviviente del paso por la atmósfera que llega al suelo. Ahora, acá, de vez en cuando, entonces tenemos la suerte de ver estos fenómenos. Esto fue en Nueva York, que estaban en un partido de béisbol, así que lo grabaron. Pueden ver cómo el meteoroide empieza a fragmentarse en el aire, van siguiendo la misma trayectoria, y cruza gran parte del territorio de Estados Unidos y cae en Nueva York golpeando un auto que destruye, o sea, en la parte y queda un meteorito que después recorrió, ahí se alcanza a ver cómo quedó el auto. Y bueno, la gran cantidad de material que entra es de tamaño minúsculo, por eso vemos más estrellas fugaces que nada, del orden de cientos de toneladas diarias de este pequeño polvo que cae en todo el planeta. Y solamente un pequeño porcentaje de eso es recuperable como un meteorito, el 1% más o menos. Esta caída es aleatoria, es como que nos estuvieran espolvoreando el material extraterrestre por todos lados, pero su acumulación va a ocurrir en lugares preferenciales. ¿Por qué? Porque ellos son muy sensibles al oxígeno. Entonces, en general, van a preferir, o sea, van a durar más tiempo en los lugares donde haya restricción de agua líquida. Y eso ocurre solamente en los desiertos de la Tierra. Entonces tenemos desiertos calientes, como estos que vemos acá,
lugares emblemáticos donde se ha buscado meteoritos por años, en el norte de África, en el desierto del Sahara, otros como Australia también, y como ven acá un desierto que es pequeño pero muy árido es Atacama, donde también comenzamos a buscar y nos fue bastante bien. También otro gran repositorio de meteoritos donde podemos encontrarlo es en desiertos fríos, donde el agua nunca está líquida, sino que está como hielo, que es entonces el caso de la Antártica, con las principales expediciones. Casi todo lo que conocemos de la composición del flujo extraterrestre viene de los meteoritos que se han encontrado en las diferentes misiones en la Antártica desde más o menos 1960, que están lideradas casi todas por Estados Unidos, y que en el tiempo empezaron a sumarse otros países como Japón, Corea, Bélgica, que ahora tienen bases casi todo el año funcionando. Esa línea que ven ustedes acá no es trivial, es justamente donde están las montañas transantárticas, y el proceso es que como el hielo repta, se mueve, entonces todo lo que va cayendo en esta gran superficie es de alguna forma transportado por el hielo y acumulado mecánicamente en los lugares donde choca con una masa de tierra importante como son las montañas, y exhumado, o sea, queda disponible porque el viento erosiona mucho el hielo y entonces sale a flote todo lo que ha transportado. Entonces esos son los lugares donde se han encontrado meteoritos en la Antártica. Y nosotros, Chile, tiene varias bases en la península, pero que está sujeta a mucha lluvia. Entonces ya saben ustedes que a los meteoritos no les gusta el agua líquida, así que este no es un buen lugar para que se acumulen meteoritos. Pueden caer, pero es muy difícil encontrarlo. Sin embargo, la última base que tiene Chile está cerca del círculo polar, se llama Glaciar Unión, y ahí sí hay masas de hielo más importantes que pueden tener meteoritos, solo que tienen muchas grietas, por lo que representan un gran peligro como para la exploración. Pero de todas formas hicimos un análisis inicial y volamos por un sector viendo cuál era la posibilidad de hacer búsquedas de meteoritos en la Antártica chilena. Ahí hay algunos lugares y hay que buscar entonces el financiamiento y el equipo de gente que puede ir allá y hacer esa búsqueda. Cosas que nos han puesto así muy han remarcado la necesidad de conocer mejor estos objetos, han sido cosas recientes que han ocurrido, como la caída de este bólido de Chelyabinsk el 2013, que algunos recordarán, que como los rusos usan cámaras habitualmente en sus vehículos, fue registrada por muchas cámaras, un gran bólido que estalló en el aire y que esta explosión sónica generó que se cayeran los techos, que se quebraran los vidrios y que más de 1000 personas quedaran heridas producto de esta gran explosión. Entonces eso reanimó a la comunidad científica a conocer mejor cuál es la frecuencia en que caen este tipo de objetos y cuál es entonces este como peligro astrogeológico que tiene una frecuencia mucho menor que la que tienen las erupciones volcánicas o los terremotos en Chile. Entonces aquí se ve una de las masas mayores que se recuperó en un lago y que sumado a todos los pedacitos que encontraron dieron más o menos como 650 toneladas de material. Otro gran evento que recuerda nuestra generación del siglo XX es el evento de Tunguska, que ocurrió el 30 de junio de 1908, donde algo, que en ese momento no se sabía qué, entró a la atmósfera de la Tierra y explotó de una forma bastante fuerte cerca de Siberia, en Rusia también, y que generó entonces, acá está el sector de Tunguska, que si hubiera entrado en algún momento previo, a lo mejor hubiera golpeado a grandes ciudades generando una destrucción mucho mayor a la que ocurrió. Entonces este es como pictórico cómo se puede haber visto esto en las estepas de Siberia, la explosión en el aire, de gran blast,
que no dejó nada del material, no dejó nada del meteorito, sino solo un campo devastado de los pinos que estaban ahí, todos caídos de forma concéntrica al donde fue el punto de la explosión. Y después se estudió este efecto, como no encontraron al meteorito, entonces salieron todas las teorías más extrañas que se puedan imaginar, un pedazo de antimateria, un pedazo de un cometa, después que a lo mejor era algo de los aliens, etcétera, hasta que con los años se estudió mejor y se pudieron determinar ciertas concentraciones que decían que podía ser un meteorito de los más comunes, que son los condritos. Y esa es la visión actual del sector donde fue esa explosión en Siberia. Entonces, con toda esta información nosotros podemos tratar de estudiar de qué está hecho el flujo del material extraterrestre que llega a la Tierra. Y eso lo hacemos entonces viendo la estadística de esos meteoritos que encontramos. 2% solamente corresponde a meteoritos que la gente los ve y los recoge de inmediato. Y a eso le llamamos meteoritos caídos, que son muy poquitos, como pueden ver. Y gran parte de lo que podemos analizar son los que se encuentran en las expediciones de búsqueda, que corresponden entonces, o por casualidad, gente que tiene mucha buena suerte y encuentra un meteorito cuando va de paseo o en su casa. Entonces, de esos hallazgos, 68% corresponden a los meteoritos que vienen de la Antártica. Y los que encontramos en Atacama, en el Sahara, más los que la gente encuentra de casualidad, se encuentran en este 32% extra. ¿Y qué es lo que vemos cuando analizamos ese material? Vemos que la mayoría de ellos son un tipo de meteorito que está dominado por silicatos, que son los mismos elementos, los mismos minerales que encontramos en las rocas de la Tierra, pero con otras composiciones. Dentro de eso, el 87% tiene una textura, si la miramos en el microscopio, que tiene como circulitos, esferitas milimétricas, a la que llamamos condritos, justamente por esas estructuras, y un 10% corresponde a rocas que tienen muchos silicatos y donde ya no vemos esa textura, que parecía una textura más primitiva. Solamente un 2% corresponden a los meteoritos que son completamente de hierro, que son los que la gente en general tiene asociado a un meteorito. ¿Ya? Cuando llegan las consultas en general o que de una roca extraña que ellos encuentran, lo que traen es algo que se parece más a esto, en la parte de afuera. Y solamente un 1% corresponde a un meteorito mucho más raro, que es una mezcla de silicatos con metal, que conocemos como siderolito, que están compuestos entonces por roca y por metal, en esta textura bonita, que es un tipo de meteorito que se llama palacita. De estos condritos, además podemos ver que casi todos ellos están, o sea, un poco más de un 80 y tantos %, son de un solo tipo, que se llaman condritos ordinarios. Entonces creemos que eso es lo que domina, por lo menos, la caída de material que queda como un meteorito. Si estudiamos la población del material más fino, que son los micrometeoritos, encontramos que está dominado por otro tipo de condritos, que son los carbonáceos, y que tienen importante información sobre, traen muchas moléculas orgánicas y que pueden ser como una clave para estudiar el origen de la vida. Entonces, ya un poco les adelanté de dónde vienen estas rocas. De aquí, del cinturón de asteroides, que es el lugar que fue el remanente de la formación del sistema solar. Lo primero que les mostré, que fue el video, que barre de alguna forma todo lo que se estaba formando, todo lo que no logró aglomerarse como un planeta, pero que quedó atado a la gravedad del Sol, quedó en este cinturón entre Marte y Júpiter. ¿Ya? Entonces, muchos de los meteoritos que recibimos tienen este origen. Ahí hay una imagen en planta de cómo está la distribución. Acá es un gran sector. Y vemos también otro grupo de asteroides, que son los Near Earth Asteroids, los asteroides cercanos a la Tierra, que tienen unos
órbitas que pueden llegar acá al cinturón principal. Acá otro, que son otro grupo, los Amor, estos son los Apolo. Y además podemos tener eventualmente meteoritos que llegan de las superficies diferenciadas de otros planetas, como pueden ser la Luna o Marte. Y eso porque se pueden generar impactos entre los cuerpos, y un impacto grande puede acelerar parte de la corteza, por ejemplo, de Marte, hasta la velocidad que escapa la gravedad de Marte, y entonces esto queda volando en alguna órbita que, si se topa con la Tierra, puede entonces ser captado por la gravedad de la Tierra y entrar. Entonces esos son los tipos de meteoritos más comunes. Y ahí les puse más o menos dónde debería estar el asteroide Millark, ¿ya? El 11819 anda volando más o menos en la mitad del cinturón de asteroides, muy constreñido por su órbita, así que esperamos que nunca se salga de esa órbita y no entre al sistema solar interno ni golpee la Tierra. Las campañas para buscar asteroides se han intensificado en los años desde 1990, y actualmente se han reconocido, o sea, que se tienen bien caracterizadas las órbitas más o menos de 1 millón de rocas del sistema solar, del cinturón principal, que son estos puntitos que vemos acá. Acá están los planetas interiores, acá está la Tierra, y si logran ver, si tienen buenos ojos, se ven puntos rojos acá, que son los asteroides que cruzan las órbitas de los planetas internos y que son los que pueden causar daño en caso de que se toparan con la órbita de la Tierra. Acá hay un close-up, pero no se nota bien, pero son muchos puntitos que pueden cruzar estas órbitas, y lo importante entonces es tenerlos en un catálogo, que estén bien parametrizados todos sus componentes orbitales, para, en el caso de que efectivamente nos choquemos con uno, lo sepamos con la debida antelación para tomar cartas en el asunto, que es parte de la campaña que se hace con respecto al Día del Asteroide. Entonces, además, han habido muchas misiones. Muchos años esto solamente se miraba con los telescopios, se describían muy así como pelotas y cosas muy poco claras, pero con muchas misiones. Entonces acá tenemos Hayabusa 2005, que se tomó un poquito de material del asteroide Itokawa, que ahí aparece enano con respecto a los demás, medio kilómetro por 0,3 por 0,2 kilómetros, y que nos ha entregado mucha información a estas misiones sobre la composición y cuál es el importante rol de los impactos en el sistema solar, casi como el proceso geológico más importante que ha moldeado la forma de estos cuerpos, ¿ya? Si ven, están todos llenos de cráteres. Entonces, la Tierra no es distinta a esto, solo que la Tierra es activa, tiene una tectónica de placas, tiene atmósfera, y va borrando sus cicatrices con el tiempo. Pero esto ha sido vital para tratar de entender este material, que son símiles entonces a los meteoritos que encontramos en la Tierra. Esta es la última misión de JAXA, que mandó una sonda a este asteroide Ryugu, que hace poco salió en las noticias porque habían logrado las primeras imágenes. Entonces, esto pasó hace la semana pasada, que son estos exploradores sin ruedas, que simplemente saltan en la superficie impulsándose, que se llaman Mascot, y que entregan entonces esta superficie muy rugosa de este material, muy como no suave, como se ve en algunos de los otros asteroides, y que pretenden entonces volver con muestras de este asteroide, que se supone que tiene una composición que tiene afinidad a los condritos carbonáceos, que son el tipo de meteorito que tiene materia orgánica, como para entender entonces si son entonces los precursores del material que a lo mejor llegó a la Tierra y entregó esa materia prima para que la vida se formara y evolucionara. Entonces, esto es ciencia que está ocurriendo en este minuto. Pero, como les decía, los impactos son muy importantes en el sistema solar. Esta es una imagen pictórica, artística,
de lo que puede haber sido la visión del gran impacto que hubo en la península de Yucatán hace 65 millones de años atrás, que tiene un gran impacto en nuestro mundo actual, porque de alguna forma la supremacía de los mamíferos no lo era en ese momento, estábamos dominados por los grandes reptiles, y este elemento que es un capítulo triste en la vida de los dinosaurios, es un capítulo bastante feliz si es que lo contamos en el libro de los mamíferos. Entonces, ahí tenemos como la imagen de los asteroides y que mucha gente se asusta. En realidad es baja la probabilidad de que uno tan grande nos golpee nuevamente, pero existe. Y hay muchas películas al respecto de cómo se destruiría mucho de lo que conocemos, nuestra civilización. Entonces hay otra imagen con respecto a esta caput, y también por lo que les pasó a los dinosaurios en ese impacto. Entonces tenemos muchas evidencias en la Tierra que fueron recién como dilucidadas, estos elementos circulares que se veían desde los aviones, desde las imágenes satelitales. Vemos acá un cráter que tiene como anillos, que tiene 15 kilómetros en África. Acá en Canadá, dos estructuras, una que también tiene un anillo circular pegada a una más chiquitita, otros que son simplemente un círculo, como un bowl, al igual que esta, pero muy erosionada, muy antigua, de 2,5 kilómetros de diámetro. Entonces, por mucho tiempo esto fue mapeado, los geólogos lo mapearon como calderas de volcanes. Y fue gracias a estos cambios de paradigma que alguna gente tiene, como que no está fijo su mente en una sola solución. Entonces dijo, mira, todo lo que son calderas propiamente tal, al lado de un volcán, todas colapsan hacia adentro, o sea, hay un colapso, entonces todo lo que vemos es que los estratos están mirando hacia el cráter. Pero hay muchas estructuras en la Tierra donde vemos la estratigrafía volcada, que lo hemos visto más cuando, por ejemplo, hacen testeos de misiles y tiran los misiles en un sector desértico y ven y también se voltean los estratos hacia afuera. Entonces fue desde la observación darse cuenta de que habían cosas que no se podían explicar por la misma estructuras circulares asociadas a los volcanes. Entonces, no puse la foto del cráter que fue el decidor de este tipo de proceso, que es el cráter de Arizona, de 1 kilómetro de diámetro, en el que se encontró además meteoritos asociados al área y que permitieron entonces hacer este cambio, este switch de paradigma y revisitar todos los geólogos que se convencieron de esto, porque fue denostado durante buenas décadas, hasta que los geólogos dijeron sí, vamos a remapear estas estructuras circulares, y de eso encontraron entonces que habían más o menos 190 que se ajustaban a procesos de impacto y no a cráteres volcánicos. Entonces, volviendo a este ejemplo de el gran impacto de Chicxulub, que es como se conoce a este puntito en la península de Yucatán, este impacto fue provocado por un asteroide que tenía más o menos 15 kilómetros de diámetro. O sea, muy grande, y generó una extinción masiva, muchos incendios, un invierno nuclear, desapareció la cadena trófica y con eso murieron 75% de toda la biomasa del planeta, no solamente los dinosaurios. Entonces, y parte de cómo se pudo descubrir esto fue también años de investigación, años en los cuales los que estudiaban extinciones veían que solamente 1 centímetro en una capa de sedimento podían encontrar una variación increíble de la microfauna, que son estos foraminíferos, con respecto a lo que estaba encima, y le hicieron análisis químico a esto, como un examen de rigor, y encontraron que estaban muy enriquecidas en un elemento del grupo del platino, que es el iridio, que solamente se concentra en el interior, en los núcleos de los planetas,
y eventualmente los meteoritos. Entonces quedó como una conclusión en su paper diciendo, bueno, y esta anomalía de iridio solo la podríamos explicar con un gran impacto de un meteorito. Nadie pescó eso y pasaron muchos años antes de que la gente que andaba buscando petróleo en el Golfo de México encontrara una anomalía de 180 kilómetros de diámetro y se pudiera hacer entonces la correlación entre las condiciones, esta capa de iridio que se encontraba con respecto a la cercanía de este cráter. Así que para ver cómo la ciencia dilucida cosas que pueden tardar mucho tiempo, esto entre que publicaron el primer paper con la anomalía de iridio hasta que por fin hay consenso de decir que esa extinción tuvo que ver no solo con eso, pero que fue una de las razones más importantes, pasaron yo creo que hasta 5 años atrás todavía era fuente de debate. ¿Sí? Ese es el tiempo que toma la ciencia en ir dilucidando estas grandes preguntas. Entonces, en esta tenemos claridad que esa extinción tuvo que ver algo bastante, este impacto, pero hay otras grandes extinciones que todavía no han sido estudiadas completamente como para saber si hay también algún efecto asociado a algún impacto. Entonces, existe el Día del Asteroide, el 30 de junio, bueno, creo que antes estuve acá, el 29, dando una charla, no, el mismo 30 de junio estuve acá dando una charla también con respecto a esto, a la importancia del estudio de los impactos, para tratar de prever el momento en que podría encontrarnos con un asteroide que nos pueda causar daño. Entonces les voy a mostrar un video. Otra cosa sería si en algún minuto un meteorito como el de Monturaqui impactara a la ciudad de Santiago. Se calcula que la explosión de una roca de un diámetro de 20 metros sería equivalente a 2 bombas atómicas de Hiroshima. La onda expansiva se propagaría entre las rejas y el metro Los Dominicos. Bueno, esa fue lo que hizo el programa del Canal 13 sobre todos los peligros a los que estamos expuestos en Chile, y no descartaron el peligro por impacto, que a mí me pareció un cambio positivo, porque no está en nuestra retina, no está en nuestra memoria que alguien diga, sí, me acuerdo, mi tatarabuelo murió en una explosión por meteorito. Pero es posible, y los rusos sí tienen ese tipo de historia. Por lo tanto, me pareció súper bien que fuera incluido dentro de uno de los peligros con los que cualquier nación puede lidiar. Entonces, acá está el mapa de los cráteres que son confirmados en la actualidad. Si ven, son más o menos, deben ser un poco más ahora, 190. Y si ven, están muy concentrados en el hemisferio norte y en Australia. Eso no tiene que ver con que caigan más allá, sino que hay más científicos y hay más plata para conducir investigaciones que tienen terreno, que tienen que ir a explorar, que a veces no es cierto. O sea, generalmente uno postula los proyectos y las agencias que financian quieren resultados, pero no siempre la ciencia uno a veces no sabe qué es lo que va a encontrar. Entonces, si bien se ve todo esto lleno de cráteres, el mar también debería tener muchos cráteres. Hay algunos que han sido reconocidos por estas sondas, estos cruceros que tienen radares, y en Sudamérica se ven que son poquitos. Ahora este año va a salir una actualización con los cráteres que han encontrado los colegas brasileños. Y si ven, hay un cráter que parece que está en Chile y que corresponde al único cráter de impacto probado que se ha encontrado en nuestro país, que es el cráter Monturaqui, que está al sur. Aquí lo que se ve es el Salar de Atacama. Estos volcanes de acá corresponden al altiplano chileno en la segunda región. El poblado más cercano es Peine. Y es un hermoso cráter simple, tiene una forma así como de bowl, de más o menos 460 metros de diámetro por 35 metros de profundidad,
que se logró ver, no existe, no quedó nada del meteorito, se evaporó todo por la fuerza del impacto, pero dentro del material que golpeó se condensó nuevamente este meteorito que era de hierro y generó gotitas que quedaron atrapadas dentro de un vidrio que se llaman impactitas. Y a través de eso se pudo determinar que era una octaedrita de ese estilo, que es el nombre del meteorito de hierro. Actualmente estamos tratando de protegerlo porque mucha gente, yo creo que por ignorancia, entra al cráter por uno de sus flancos y juega con los autos adentro y a veces acampan. Entonces la idea es con la comunidad de Peine que podamos levantar un observatorio terrestre de los procesos de impacto en Chile y que permita entonces a cualquiera ir y disfrutar de este paisaje, porque si siguen haciendo esto, para las siguientes generaciones va a haber solamente un hoyo no preservado. Ya mucha parte del material que eran las impactitas fueron completamente sacadas por los turistas, por las expediciones científicas y queda muy poco acá en las colecciones chilenas. Este es un cuadro que muestra la frecuencia de impactos importante. Entonces, lo que les hablé de Tunguska es algo que pasa cada 500 años o algo así. Y un impacto como el que les hablé de la extinción de los dinosaurios en el límite del KT ocurre cada 100 millones de años. O sea, es que es un evento poco frecuente, pero ¿qué ocurre? Entonces esto es como lo que les enseño para que sea más claro. Cada día cae del orden entre 10 y 100 toneladas diarias a la Tierra, mucho en el tamaño polvo, y eso es lo que constituye los micrometeoritos que podemos encontrar arriba de los techos y en otros lugares. Cada un año vamos a encontrar uno de estos materiales que entra y que ya es del orden de metros, del tamaño de un automóvil, que se va a ver como una bola de fuego y que posiblemente puede dejar un meteorito, que entonces lo vamos a registrar como bola, y su diámetro es menor a 10 metros. Cada 2000 años vamos a tener algo que es mayor, que es como una cancha de fútbol, que puede generar la destrucción local, que es un poco el video que mostró Marcelo Lagos con respecto a algo de ese tamaño golpeando Santiago. Y cada 100 millones de años entonces tenemos estos eventos que nos encontramos con una roca más grande, de 15 kilómetros, que puede generar entonces extinción masiva y que le llamamos entonces como un matador de continentes o algo así, y que eventualmente puede generar extinciones. Entonces, ahora, ¿cuál es la importancia de venir y recoger estas piedras y estudiarlas? Entonces, nosotros sabemos, nuestro sistema solar tiene esta configuración. Acá el Sol, acá están los planetas terrestres que son densos y chicos, y los planetas gaseosos que son grandes y constituidos principalmente por gases y hielos. O sea, ahí se ve una imagen cómo es la distancia con respecto al Sol, los planetas chicos dentro del sistema solar interno, más cerca del Sol. Es como medio intuitivo pensar que ahí se forman las cosas que son más refractarias, o sea, lo que soporta más el calor, y más lejos entonces los hielos. Lo malo es que esto que nos permitió avanzar en el conocimiento y generar teorías y modelos de formación de planetas, imaginó que esto ocurría en todo el universo, porque obviamente si esto ocurría así y tenía una lógica bastante buena, también debería ocurrir en otras estrellas el mismo proceso. Entonces lo que esperábamos era que las planetas de tipo Tierra estuvieran más cerca del Sol o de la estrella y los gaseosos afuera. Pero cuando empezaron la exploración de exoplanetas, que fue incrementándose con el tiempo y ahora es una de las ciencias más cautivantes y que captura mucho de los astrónomos, empezaron a encontrar sistemas donde los gigantes de gas estaban muy cerca de la estrella. En este caso, allí están como comparándose, estos gigantes gaseosos están donde estarían los planetas terrestres ahora. Entonces ahí fue una quebradera de cabeza para tratar de explicar cómo se pueden dar estas configuraciones. Y eso también lo pongo siempre de ejemplo de que la ciencia se va
transformando en la medida en que vamos aumentando el conocimiento, que eso es de mano de la tecnología, de mano de las nuevas técnicas. Entonces, gracias a las nuevas técnicas ahora podemos saber que existen esto, y entonces nuestra mente, que es nuestro gran aliado, puede entonces buscar nuevas soluciones para explicar cómo se pueden formar. Entonces aquí hay otro caso, acá está el sistema solar con su distribución, los planetas que están acá. Esto que vemos en verde es lo que les mencionaba en el video, lo que llamamos las zonas de habitabilidad, que son los lugares especiales donde la temperatura, o sea, la distancia con respecto a la estrella central, podría permitir la existencia de agua líquida, que sabemos que es uno de los ingredientes principales para promover como la evolución de la materia orgánica no biótica a la materia orgánica biótica. Entonces vemos este sector acá, y en este descubrimiento del sistema TRAPPIST vemos cómo estos planetas terrestres, que son también similares a la Tierra en términos de composición, están uno detrás de otro en una estrella más fría que la del Sol, en esta configuración, y nos damos cuenta entonces que nos falta todavía mucho por entender de cómo es la dinámica de formación de planetas, y que nosotros creemos que aunando la información que se toma desde los observatorios con los astrónomos, se puede también complementar con esto que son los estudios de meteoritos, que finalmente es el único material que sobrevivió la formación del sistema solar, en nuestro caso, en nuestra casa. Entonces, eso que vimos al inicio mostraba esto, el colapso de una nebulosa que ya era de tercera generación, contaminada con estos elementos más pesados, la formación de un disco protoplanetario, rotando casi toda la rotación en el disco, y aquí formándose la estrella central. Y entonces, ¿dónde se empieza a generar esta acreción de material que va a generar los planetesimales, que son se podría decir, los ladrillos de construcción de los planetas? Si nosotros sacáramos una foto en este momento, lo que tendríamos si viniéramos y partiéramos ese planetesimal sería un cuerpo muy heterogéneo con materiales asociados al polvo, o sea, polvo rico en silicatos de magnesio y de hierro, más el gas, más metal, más todo lo que fue la contaminación de la nebulosa, de la cual se empezó a colapsar. Entonces, si sacamos una foto aquí, tenemos lo que nosotros en los laboratorios conocemos como condritos, que son estos materiales. Entonces, ahí para los que están mirando para allá, que veo algunos cuellos doblados, vemos entonces acá esa configuración que entonces son los condritos y que muestran ese preciso momento de la creación de los primeros planetesimales. Y después podemos ver cómo esos cuerpos al crecer empiezan a generar calor, ya sea por el decaimiento radioactivo de los elementos que se van generando ahí, pero además por los impactos que están teniendo por este crecimiento jerárquico de elementos. Entonces empiezan a crecer y al final los que tienen más masa son los que tienen más gravedad y van entonces a comer más, van a atraer más material y así empiezan a crecer. Entonces tenemos cuando ya llegan las temperaturas sobre los 1200 grados Celsius o más, entonces esto que era heterogéneo varía a algo que empieza a diferenciarse, que el proceso de diferenciación es algo muy interesante, muy importante de entender en la formación de planetas, que generan entonces estas configuraciones donde todo lo más denso se va hacia el centro, que constituyen los núcleos, y lo más liviano es lo que forma parte de las cortezas y del manto, que es la configuración que vemos actualmente en los planetas terrestres, en Venus, en Marte, etc. Solo la Tierra tiene un núcleo tan grande y además con una parte sólida y una parte líquida, que permite además que tengamos un tremendo escudo protector que lo permite el campo magnético, que también es una de las variables para entender cómo se generó la vida acá en la Tierra, que yo creo que la vida a lo mejor es bastante común a nivel básico como una bacteria,
pero es bastante más complejo que la vida evolucione si es que no existen varios de estos elementos que la puedan proteger para darle todo el tiempo para que pueda evolucionar. Entonces, en el caso de la Tierra, un evento traumático, catastrófico, que fue el choque temprano con un planetoide del tamaño de Marte, fue lo que generó la Luna y que pasó parte del material de ese cuerpo que ya estaba diferenciado a la Tierra, que además permite que exista este campo magnético, y la Luna estabiliza la inclinación del eje de la Tierra, que permite que hayan estaciones y hace que la temperatura sea más homogénea. Entonces hay muchos factores en la historia de la Tierra, por eso a mí me fascinó, o sea, partí como con ganas de ser astrónoma, pero al final me fascinó todo lo que podíamos descubrir a través de la lectura de las rocas. O sea, cada roca cuenta una historia, y lo que podemos ver entonces es que la Tierra, o sea, cuando lo escucho a los astrónomos que dicen somos hijos de las estrellas, yo digo no, los planetas son hijos de las estrellas, la Tierra es hija de las estrellas, nosotros somos los nietos porque la Tierra es nuestra madre. Entonces, eso es parte de lo que los meteoritos nos cuentan. Esta es parte de las nuevas teorías que permiten explicar cosas que no se podían explicar. Esta es como la versión del sistema solar donde todos los planetas chicos y densos se forman al interior y están dominados por elementos refractarios, o sea, no sé, el calcio, el aluminio, el magnesio, etc. Y acá los hielos, donde está dominado por el nitrógeno, el amoníaco y otras cosas. Entonces, esta era nuestra visión del universo hace un tiempo atrás, antes de que descubrieran los exoplanetas. Y luego, con esa nueva visión, pudieron los astrónomos correr modelos para poder tratar de entender de qué forma podíamos tener esta configuración que vemos acá. Entonces, esto es la mente de los humanos tratando de explicar algo, y la forma en que lo hicieron fue metiendo en la ecuación el movimiento de los planetas mayores. O sea, cuando ya crecen bastante, se genera una situación dinámica en el disco protoplanetario que puede hacer que los planetas migren en trayectorias como elípticas hacia dentro del Sol, y con ese movimiento generan una inestabilidad gravitacional que hace que partículas que se formaron acá salgan expulsadas hacia afuera, y otras que se formaron acá salgan expulsadas hacia adentro. Entonces lo que hace efectivamente es mezclar el material del disco, y permite explicar entonces esto que vemos acá, que es un cinturón de asteroides que tiene composiciones tanto volátiles como refractarias. Entonces, con los meteoritos lo que podemos ver es que diferentes tipos nos van contando diferentes episodios dentro de la formación de planeta, con los carbonáceos siendo como lo más primitivo, más parecido a la composición del Sol inicial, y que en la medida en que empiezan a crecer en estos planetoides, planetas, van entonces diferenciándose, van cambiando su composición. Después entonces le siguen los condritos ordinarios, que eran los que más hay en las colecciones de meteoritos en la Tierra, acondritos, estos meteoritos que tienen silicatos y metales que les mencioné, y que son estos de acá, que serían como la interfaz entre el manto y el núcleo, y de algunos que son entonces como que fueran partes de núcleos de planetas ya extintos. Entonces, según todo lo que podemos observar, podemos hacer una clasificación donde están los meteoritos que son muy primitivos, no diferenciados, antes de que empezaran a crecer y ganar temperatura, y los diferenciados. Dentro de los no diferenciados primitivos tenemos los condritos, y tenemos entonces este gran grupo de condritos carbonáceos que representan un 5% de todo lo que conocemos en las colecciones, pero que traen esta información vital para entender de dónde vienen los elementos básicos para la vida en la Tierra. Así se ven los condritos cuando los miramos, con estas esferitas que son cóndrulos, que por eso tienen el nombre, que son silicatos de hierro y magnesio, que alguna vez estuvieron fundidas y por eso tienen esa forma redonda.
Y todos estos entonces condritos, que son de diferentes tipos, carbonáceos, ordinarios, de enstatita y de otros tipos, van a tener este material, pero solo los carbonáceos tienen materiales como aminoácidos y partículas presolares que podrían ayudarnos a entender el origen de la vida. Así se ven en el microscopio, son preciosos, son como unas gotas petrificadas de esto que son olivinos, que son silicatos de hierro y magnesio. Y el material más primitivo que se ha podido datar son estas manchas blancas que ven acá, que son inclusiones calcoalumínicas, que dan edades de 4.568 millones de años, que es más antiguo que lo que se puede datar aquí en las rocas de la Tierra. O sea, los meteoritos son de alguna forma la roca abuela de todas las rocas de la Tierra, y las podemos encontrar acá en Atacama. Estos condritos carbonáceos, que les decía que son los más primitivos, si es que uno hace análisis químico a su composición y se olvida del hidrógeno y el helio, que es el elemento más importante en la composición del Sol, vemos que su composición es casi 1 a 1, o sea que la composición hace el match casi perfecto con la composición de la fotosfera del Sol. Y estos elementos que se veían blancos en la otra imagen, que acá están resaltados para lo que tiene aluminio, estos son los elementos, las inclusiones calcoalumínicas, las que son los elementos, los primeros sólidos que se formaron y que fueron parte después de la acreción y quedaron entonces embebidos en estas rocas que son los condritos. Entonces, lo que imaginamos es que este material, junto con el material cometario, fue parte de lo que formó la Tierra temprana, o sea, que ingresó todos estos elementos que encontramos en ello. Esta es como una imagen de lo que podría haber sido la Tierra temprana, todavía con magma hirviendo, enfriándose, generando las primeras cortezas, con los meteoritos todavía golpeando, y la vida de lo que se estudia, la astrobiología, la biología y muchas otras ciencias, que creen que la vida comenzó en los fondos oceánicos, en lugares donde no había sol, pero sí había energía y condiciones como reductoras para que se formaran estas primeras como bacterias que después colonizaron el planeta. Entonces, dentro de estos meteoritos encontramos estos aminoácidos y hidrocarburos. Y acá se ve una imagen pictórica como de lo que sería la primera vida, que son estas colonias de bacterias que conocemos como estromatolitos, que serían también como nuestros ancestros de la vida acá en la Tierra. Otros meteoritos que hemos encontrado, bueno, estos son ya meteoritos metálicos con algunas inclusiones de silicatos en Chile, Huanaco e Imilar, que es muy importante. Y los metálicos, que tenemos entonces estas estructuras maravillosas que nos permiten identificar los meteoritos y darle estas categorías, que son lamelas del hierro-níquel, de la aleación de hierro-níquel, y esa estructura se ve si lo atacamos con ácido nítrico, se llama patrón de Wittmann-Statten. Ahora, también les mencioné que habían algunos meteoritos que podían venir de Marte o de la Luna, y ahí podemos ver entonces que hoy día consulté en la database de meteoritos, tenemos 214 meteoritos que provienen de Marte y 348 de la Luna, más otros asteroides diferenciados. Así se ven cuando uno los mira al microscopio, con estos olivinos y piroxenos. Pero ¿cómo sabemos que vienen de Marte? Hasta mucho tiempo atrás estas rocas durmieron en las colecciones catalogadas como acondritos solamente, y fue solamente posible decir, sí, sabes que esto es diferente, y cuando mejoraron las técnicas de análisis, cuando tuvimos datos que venían de la superficie de Marte, cuando fueron las primeras misiones, el Viking en 1976, Pathfinder 1996, y donde se pudieron entonces encontrar la relación de los elementos, estos son gases nobles, en que lo mismo como comparamos los condritos carbonáceos con el Sol,
comparamos los vidrios de estas chergotitas con la atmósfera de Marte y coincidían completamente. Entonces ahí se empezó nuevamente a hacer todos los análisis de todos los meteoritos y se logró entonces ver que existía algunos de ellos que tenían esta relación y que por lo tanto se postularon que eran marcianos. ¿Qué más hemos aprendido de Marte? Todo lo que siempre han buscado, todas las misiones que se han enviado, es si es que hay vida en Marte. Entonces, Marcianos al ataque, una gran película, pero hasta el momento no hemos encontrado vida. O sea, ni vida inteligente, ni tampoco trazas de vida más básica, que es finalmente la gran misión de todas las misiones que están actualmente en Marte. Pero hubo en algún momento un grupo de científicos que propuso que habían encontrado bacterias en un meteorito marciano, que fue bastante controversial, con estas posibles bacterias fosilizadas. Pero miren la referencia, los tamaños eran muy pequeños, 200 nanómetros, una cosa muy ínfima. La vida en la Tierra en general es de tamaños micrométricos. Estas son bacterias fósiles en rocas que se han encontrado en el Precámbrico, que son tiempos muy pasados. Entonces, eso todavía es parte de la discusión, si esas muestras se contaminaron o si son producto de procesos no orgánicos. Bueno, ya un poco para ir cerrando esta presentación, les cuento un poco de los meteoritos chilenos. La historia de los meteoritos parte con la llegada de los naturalistas a Chile, los naturalistas extranjeros como Ignacio Domeyko y Rodolfo Filippi, que escribieron que al final hicieron el catastro de todas las existencias de recursos naturales en el país y no dejaron de lado los meteoritos. Entonces hablaron de estos dos meteoritos que les voy a mencionar. Uno es Vaca Muerta, que fue redescubierto por el grupo de coleccionistas privados asociados al Museo del Meteorito, que está en San Pedro de Atacama, con una gran masa de material de un meteorito que tenía silicatos, esto negrito, y metal, o sea, un siderolito. Y otro además que se llama Imilac, que es una palacita, que son las que los coleccionistas buscan más en el mercado y las tratan de transar porque son únicas. Ese era lo que les conté, que era el 1% de todo lo que tenemos en las colecciones en la Tierra. Y la principal colección la tiene el Museo del Meteorito, que está en San Pedro de Atacama, que es una colección privada. Entonces, actualmente estamos tratando de formar la primera colección de meteoritos estatal, pública y para hacer ciencia. Acá algunos meteoritos los venden, la idea para nosotros es preservarlos y exhibirlos y hacer educación con ellos. Pero estamos también invitando a los privados a que se sumen, a que esto de alguna forma es un patrimonio para Chile, ser el país con más meteoritos en Sudamérica, y que por lo tanto ya estamos en el target, en los ojos de mucha gente que busca meteoritos y vienen en expediciones que se los van llevando porque no hay nada que los proteja. Entonces, meteoritos han habido en varias colecciones, pero sin curadores. Entonces, algunos han sido robados, algunos han sido deteriorados, se han perdido para la ciencia. Y actualmente estamos entonces armando esta colección en el Servicio Nacional de Geología y Minería, que es la única institución científica, técnica del Estado que puede dar continuidad a estos que son meteoritos que llegaron para quedarse dentro de lo que se podría decir como nuestros patrimonios. Entonces, este es el laboratorio y esto es lo que estamos tratando de implementar, que es una línea de laboratorio única para este tipo de roca, porque si cortamos los meteoritos con las mismas sierras que estamos cortando las otras rocas, los contaminamos y no podemos entonces tener información fidedigna. Entonces, las búsquedas que ya llevan más de 12, vamos a cumplir 12 años o 13 años, se han centrado en la segunda región, en este sector que está acá, cerca de Taltal, y que además nos ha permitido encontrar muchas otras cosas en el desierto mientras andamos buscando meteoritos.
Todo partió como encontrando poquitos meteoritos, 3 meteoritos, después 21, después 72, y ya desde el 2011 siempre sobre 200 fragmentos que a veces no corresponden a 200 meteoritos diferentes, sino que pueden ser la suma de algunos que se fragmentaron pero que corresponden al mismo evento. Y así entonces buscamos en el desierto, así se ven los meteoritos, si ven no son negros, que es lo típico que llegan a consultar, rocas negras, son muy café. Esa es una formación habitual de búsqueda, lo único que usamos son nuestros ojos, ese es lo más, o sea, nuestros ojos y lo que está haciendo la mente para hacer todas las discriminaciones con respecto a las otras rocas que vemos. Hemos llegado a gran detalle con meteoritos muy pequeños que han permitido entonces mejorar la estadística del flujo. Entonces sabemos ahora que gran parte de los meteoritos se van destruyendo por el paso de la atmósfera y llega una piedrita que puede ser de este tamaño, o sea, de algunos centímetros. Y que ahí es muy importante hacer estos análisis, cortarlos y clasificarlos, porque dentro de ellos pueden venir partes del puzzle que todavía no conocemos. Así se ven los meteoritos desde el desierto de Atacama. No son muy bonitos cuando uno los ve, a veces están completamente fragmentados porque han estado mucho tiempo en el desierto, que eso es lo único, lo más destacable de este desierto y lo que de alguna forma es bueno por un lado pero es malo por otro, porque genera estas densidades que son del orden, en ciertos sectores, de más de 150 meteoritos distintos por kilómetro cuadrado. No es en toda la superficie, y eso es porque el desierto es muy antiguo y tiene condiciones de hiperaridez sostenidas por mucho tiempo. Eso permite entonces que un meteorito que normalmente desaparece la población de la Tierra, o sea, si cae en Brasil, en 1000 años ya no existe, está transformado en suelo. En otros lugares un poco más, pero en los desiertos calientes como el Sahara y otros, ese tiempo es más o menos entre 10.000 y 20.000 años. Acá en Atacama, los meteoritos hemos encontrado que 40% de esa población tienen más o menos más de 1 millón de años desde que cayeron. Entonces eso hace una gran diferencia a lo que vamos a poder seguir encontrando, y esa es la importancia también de crecer, porque yo soy la única en este momento que hace investigación en meteoritos. La geología siempre ha estado concentrada en lo que son las necesidades obvias de un país como Chile, que es completamente un país que es el laboratorio geológico por excelencia para muchos, que mucha gente viaja acá a entender tectónica, cómo es la subducción, los terremotos, la formación de cadenas montañosas, los volcanes activos, etc. Entonces, yo entiendo que no sea una prioridad del país a lo mejor estudiar este tipo de rocas del espacio, pero yo creo que ya la comunidad de astrónomos y la comunidad de geólogos ha crecido lo suficiente como para abrirnos como comunidad a diversificar las áreas de investigación. Y eso es el llamado un poco que hago a la gente de geología y astronomía, que tenemos un patrimonio científico que podría abrirnos el camino a desentrañar muchas de las preguntas que todavía no son resueltas. Entonces, ahora lo que viene, como les dije, estos meteoritos han pasado mucho tiempo en la Tierra y eso significa que han ido transformando su mineralogía primitiva a mineralogías que son más estables acá en la Tierra. Entonces, para trabajar con ellos, lo ideal es que sean frescos, es como que hubieran caído y los pudiéramos ir a recoger de inmediato para que no se vayan transformando a óxidos de hierro. Y ese es el proyecto Chacana, que son las siglas de Chilean All Sky Camera Network for Astrogeoscience, que son la red de cámaras All Sky que miran en 180 grados. Este es el símbolo de la chacana que ocupan nuestras comunidades indígenas en el altiplano principalmente, que es el puente entre el cielo y la tierra, porque los meteoritos son eso, son un puente de información que nos permite entender el cielo, cómo se configuran los planetas, pero también la tierra. Entonces, por eso ese símbolo yo lo encontré que era muy importante para lo que significa esta red.
Y la idea entonces es unir las ciencias de la Tierra con las ciencias del espacio, mapeando entonces de dónde vienen los meteoritos. Cuando yo busco un meteorito en Atacama, no sé de dónde viene, no sé de qué es asteroide, no tengo idea de eso. Y para un geólogo es fundamental saber cuál es el origen de la roca, dónde se formó. Entonces, este proyecto lo que tiene, por un lado, es tratar de encontrar, de recuperar cuando pasan estos bólidos, tener muchas cámaras que permitan entonces decir, la vio 1, 2, 3 cámaras, triangular y poder entonces ir a buscarlo para tener material fresco. Y por otro lado, mejorar la estadística de lo que entra, que no lo sabemos. Y que se lleva muy poco tiempo, la gente está investigando meteoros en el hemisferio sur. Y la idea, Australia en este momento es como quien lidera esa investigación. Y la idea entonces es sumarse a las iniciativas para poder entender mejor qué tipo de material es el que llega a la Tierra. Entonces, acá están actualmente los que son parte de esa, que yo también soy investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica, con el Centro de Astroingeniería y la empresa Obstec, que pone estas cámaras, que son las que queremos poner en todo Chile. Esa es la ciencia detrás de esto, es bastante simple, que las cámaras estén más o menos ubicadas entre 60 y 130 kilómetros de una de otra, para entonces poder tener esta traza y poder entonces disminuir el error para ir a buscar este meteorito. Eso es lo que nos gustaría poder ver, o sea, que todas estas cámaras estén registrando este tipo de eventos para entonces poder recopilarlos. Y la idea también es involucrar a la gente para hacer ciencia ciudadana en lo que sería la búsqueda de cuando se detecta algo que podría haber dejado un meteorito, que eso es lo que ocurre en Francia actualmente en la red que ellos tienen, donde llaman a todos los estudiantes, ciudadanos, y hacen estas redes, igual como les mostré en el desierto, para ir a lugares donde la visibilidad no es la misma que en el desierto, si es que cae, por ejemplo, acá en Santiago o cae en el sur de Chile, y eso requiere más training y que la gente sepa reconocer un meteorito. Así que bueno, con eso los dejo, muchas gracias y ahí si alguien tiene una pregunta.